Bueno, el día de hoy, en la mecánica, en el ciclo de nuestros conversatorios quincenales, hemos decidido dedicar al vigente y polémico tema de la hiperinflación en Venezuela, paseándonos no solamente por sus causas, por sus orígenes, sino también por sus dramáticos efectos sobre la economía del país y en general sobre la vida de los venezolanos, así como también paseándonos y presentando sus posibles soluciones. Hay gente que piensa que hay fórmulas mágicas, etcétera, pero aquí hemos tenido el día de hoy a dos académicos de prestigio, de renombre, que nos han ilustrado sobre la materia y efectivamente, a pesar de que este es un fenómeno terrible, no es nuevo, la humanidad lo conoce y ya ha habido suficientes experiencias en el mundo de cómo tratarlo y cómo resolverlo, y eso es precisamente lo que hemos hecho aquí. Hoy contamos con la presencia de Douglas Hernández, el economista Douglas Becerra, quien es máster en finanzas y profesor de la UCB en la Escuela de Economía. Y también tuvimos la presencia del economista José Manuel Puente, que es también máster, pero en políticas públicas y economía política, con doctorado, y también profesor del IESA, como es bien sabido. Voy a decir cosas a nivel político. La parte técnico-económica se lo dejo a los especialistas, sin dejar de decir algunas cosas que es importante resaltar. Lo primero, estamos todos claros en que las cifras son dramáticas. Los recientes números dados por la Asamblea Nacional apenas anteayer demuestran que estamos en el peor punto de la crisis hiperinflacionaria que vive el país. Nunca antes se había registrado una variación mensual de más de 200 puntos porcentuales como acaba de ocurrir en el mes de agosto, y nunca antes habíamos tenido en la historia del país una inflación anualizada, es decir, los últimos 12 meses superior a 200.000%. Esos números, que es la única fuente medianamente confiable que tenemos y que proviene de una institución del Estado, ya que el Banco Central de Venezuela decidió no publicar cifras y tenemos que guiarnos por algo, y esas son válidas para nosotros, además por la gente que conduce esa Comisión de Finanzas, pues esos números hacen que la proyección del Fondo Monetario Internacional de que probablemente íbamos a pasar del 1.000.000% es muy probable que se confirme, e incluso podría ser superior, porque hay voces autorizadas como Ricardo Hausmann, que incluso llega a decir que podría llegar a 44 millones%. Es decir, nos movemos ya en cifras superiores al 1.000.000%, que representan entrar al selecto y macabro club de los 5 países que han tenido a lo largo de la historia de la humanidad inflaciones superiores al 1.000.000%, es decir, acompañando a Hungría, acompañando a Alemania, acompañando a Zimbabue y acompañando a Grecia, entre las inflaciones de más de 1.000.000% en la historia de la humanidad. Son 5 años seguidos con la inflación más alta del mundo. Son ya a partir del 2015 con más de 3 dígitos, a partir del 2017 con más de 4 dígitos, y este año llegaremos por primera vez a más de 1.000.000%, que es ya 7 dígitos. Y finalmente, como conclusión y como comentario político acerca de este conversatorio de hoy, estamos todos de acuerdo. Están los ponentes, estuvo el público, estamos nosotros como voceros políticos, todos de acuerdo en que no habrá cambio de la política económica para superar esta grave crisis de hiperinflación y del resto de los problemas económicos y sociales que tiene el país si no hay un cambio de régimen. Es decir, el cambio político es precondición necesaria para el cambio económico. No habrá solución a esta crisis si no hay primero un cambio de régimen en Venezuela. Eso lo dejo entonces como conclusión general política y como introducción de este conversatorio, y ahora voy a dejar en el uso de la palabra a nuestros dos invitados de lujo en el orden que fueron las intervenciones. Primero el economista Douglas Becerra y después el economista José Manuel Puente, y nos cambiamos en esta silla que es donde está centrada los micrófonos de los medios de comunicación. Muchas gracias.
Douglas. Bueno. No sé si algo va a ser. Bueno, Douglas Becerra, profesor de macroeconomía y desarrollo económico. La situación de Venezuela, está de más decirlo, porque todos lo sentimos, es grave. O sea, requiere para de alguna manera salir de esta situación dos elementos. Uno, un cambio de gobierno y el segundo, la liberación del tipo de cambio. Quiero hacer referencia a un escrito que sacó Laureano Márquez el día 4, que habla sobre lo que busca de alguna manera, yo utilizo el término dictadura, con respecto a la sociedad venezolana, que es sumisión. Y de alguna manera todos nosotros nos tenemos que tener conciencia de dónde estamos parados. Esa es quizás mi receta básica para de alguna manera empezar a estabilizarnos y poder ver un horizonte. Si hay un aspecto puntual, hablaría, pero eso, una síntesis de básicamente mi perspectiva de dónde nos encontramos en este momento. El economista José Manuel Puente, Sí, dos brevísimos comentarios. Sí. Sí, así es. Los 5 años de ahí Correcto. Esta silla es doble. es doble efecto de los medios. Yo mido 1,90 m. Buenas tardes. José Manuel Puente, profesor titular de IESA. Venezuela vive hoy la peor crisis macroeconómica de su historia contemporánea y la peor crisis que haya vivido cualquier economía latinoamericana en los últimos 40 años. Venezuela en este momento, en el 2018, se adentra en su 5º año consecutivo de recesión en medio de un proceso de hiperinflación, la única economía en el planeta en hiperinflación y con niveles de escasez, de desabastecimiento nunca antes visto en su historia contemporánea. Es decir, esta es la peor crisis económica que haya vivido Venezuela en los últimos 70 años de historia macroeconómica. Disculpen. El programa o el paquete de medidas anunciado recientemente, después de haber sido instrumentada parte de las medidas, lo que muestra muy claramente que lo que hizo fue agudizar lo peor de los desequilibrios macroeconómicos que ya vivía la economía venezolana. Ese paquete de medidas lo que hizo fue profundizar el ciclo recesivo de la economía, amplificar el fenómeno inflacionario hasta hacer que la inflación de agosto sea la inflación intermensual más alta de toda la historia económica venezolana e impactó muy negativamente el desabastecimiento. Basta ver los anaqueles de los automercados, abastos y supermercados en Venezuela. Conclusión, este programa de estabilización, más que estabilizar a la economía, lo que ha hecho es desestabilizar. Por eso concluyo mi breve comentario. Si alguien tiene preguntas, disculpen, Sí. se las pueden hacer A cualquiera de los dos. ¿Cuánto más, o sea, hasta dónde puede llegar la situación venezolana? ¿Cuáles son las proyecciones? Si no se han comentado también los cambios políticos en Venezuela. ¿Qué puede esperarse del venezolano? Digamos, la región, porque estamos en una crisis migratoria también que Seguro. la economía de la región. Muy brevemente, como siempre planteo, las crisis no tienen ni techo ni piso. Si los gobiernos no hacen lo que tienen que hacer en materia económica, las cosas siempre pueden ir peor. Y ya vemos como año a año, por ejemplo, nuestra inflación ha sido cada vez superior y nuestro ciclo recesivo cada vez mayor. Y ya vamos por el 5º año de ciclo recesivo. No hay límites. Zimbabue en el año 2008 tuvo 23 millones% de inflación. Es decir, si no haces lo que tienes que hacer en materia económica, instrumentas un programa de estabilización similar al que yo planteé en la presentación, esto puede ir peor y la situación económica y social agravarse. Se habla de un cambio político para superar la crisis, pero hecho ese cambio, ¿cuáles serían las decisiones inmediatas a tomar? Liberar el control de cambio. Ya, pero espérate. Sí, perdón. Primero se van a que está sentado. Sí, disculpen. Yo hice, no sé si hago el resumen, yo presenté 8 líneas básicas, las voy a resumir en 30 segundos. Presentaba 8 líneas básicas que la teoría económica y la experiencia internacional del resto del continente nos indican son las acciones de política económica que queremos instrumentar. Debemos buscar ayuda financiera internacional para fortalecer nuestro sector externo y tener los dólares para liquidar dólares al aparato productivo.
2, tienes que desmontar los controles de precio, la mayoría de ellos. Detrás del desabastecimiento, el gran factor explicativo del desabastecimiento son los controles de precio. 3, tienes que ir a un proceso de recuperación de la industria petrolera. La producción petrolera se encuentra en su nivel más bajo desde 1947 y el corazón de esta economía, el 96% de las exportaciones, está en su nivel más bajo de la historia. Tienes que ir a un proceso de reestructuración, reperfilamiento de la deuda externa. Tienes un grupo de vencimientos muy fuertes entre el 18 y 27, cerca de 90.000 millones, y sin una reestructuración de deuda no puedes hacer viable tu programa de estabilización. Y todo ese programa de reformas, entre ellas el de reforma fiscal, cerrando la brecha, tienes que acompañarlo con un programa de asistencia social de emergencia para permitir que el 50-60% de los ciudadanos más humildes tengan acceso a los alimentos y medicinas que requieren para poder sobrevivir la coyuntura. Conclusión, una de las cosas buenas de llegar de último a las reformas es que solamente basta ver a tus vecinos, Bolivia, Colombia, Brasil, ¿qué hicieron? Instrumentar nosotros esas reformas para recuperar crecimiento, abastecimiento y control de la inflación. Una cosita, si alguien más tiene una pregunta para José Manuel, que está sentado allí, Claro. que se la haga, y si no, entonces Douglas para que responda esta Exactamente. pregunta de las soluciones. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta para José Manuel? Listo, entonces... no, Listo, entonces, correcto. Douglas, tu parte, pero dilo de aquí. Tienes que Bueno. decirlo aquí. Tienes que decirlo aquí. Gracias, disculpen la... Sobre la parte de la solución. Bueno, con respecto a mi criterio, nosotros estamos en el peor de los momentos. Ya la economía venezolana tiene aproximadamente casi un año con salarios mínimos inferiores a $10. Y en este momento bordeamos salarios de hasta hace una semana de aproximadamente $1. Ese es básicamente el punto donde nosotros nos encontramos. Materialmente yo pienso que es imposible estar en salarios más bajos. O sea, eso lo pienso ya materialmente. Con respecto a las soluciones, quiero hacer la primera. Venezuela se encuentra en estado de coma, casi moribundo, cataléxico. Y el primer aspecto que hay que emprender para de alguna manera empezar a vislumbrar una recuperación es liberar el control de cambio, bien sea en forma de shock o gradual. Y lo gradual sería en un periodo de tiempo muy corto, no más de un año. O sea, sobre la liberación del tipo de cambio es que podemos plantear una recuperación económica. Si nos da refinanciamiento de la deuda, eso es alternativo, aunque uno puede pensar que se puede conseguir un refinanciamiento de la deuda. Con respecto a los controles de precios, obviamente hay que irlos desmontando. Amartya Sen hace un análisis sobre los modelos de desarrollo. Y él dice, existen dos modelos de desarrollo. El primero, sangre, sudor y lágrimas, haciendo referencia a Winston Churchill, que es hacerlo sin el mercado. Y el segundo es con ayuda de nuestros amigos, y el principal amigo es el mercado. Venezuela lo que tiene son venezolanos, más allá de petróleo. Y los venezolanos somos inteligentes, trabajadores, y podemos de alguna manera buscar la forma de reestructurar y renacer nuestra nación. Bien, yo quiero agregar algo sobre el tema de la solución. Sí, un breve comentario para el señor porque es importante. Sin lugar a dudas, una de las patas de ese programa de reforma es el desmontaje del control de cambio. Igual que, como decía, Recade se agotó y OTAC se agotó, este control de cambio se agotó y hay que desmontarlo. Muy bien. Solo para complementarlo. Correcto. Gracias. Quiero solamente agregar algo. Los dos economistas que nos acompañan evidentemente han planteado soluciones que atacan en su totalidad la crisis macroeconómica que vivimos. Es decir, todo el tema cambiario, todo el tema de productividad, todo el tema de inflación, todo el tema de recesión, pero quisiera enfocarme para cerrar en las medidas clásicas de la inflación, ¿no? Es decir, al final la inflación es un problema de un aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios que están en la economía. Básicamente eso se presenta porque hay un desequilibrio entre el dinero que está en la economía y la oferta de bienes, en una situación en la cual hay mucho dinero para pocos bienes. Eso en Venezuela actualmente está particularmente acentuado. El gobierno no deja de arrojar dinero a la calle a través de estos aumentos, de estos bonos, del gasto público, etcétera, y por la contraparte, los bienes cada vez son menos, cada vez hay más escasez, cada vez se golpea más a la productividad
y cosas como las que se acaban de anunciar, como todos pudimos ver, lo que provocó fue un masivo cierre de empresas y una botazón generalizada de empleados. Es decir, va a aumentar sin duda alguna el desempleo. Entonces, lo que quiero ir es concretamente al tema de lo técnico en cuanto a la inflación en particular como fenómeno monetario. Hay que, en este caso venezolano, sin duda alguna empezar por devolverle la autonomía al Banco Central de Venezuela, que el gobierno se la quitó. El Banco Central se convirtió en un ministerio más del gobierno y el Banco Central tiene que ser un ente autónomo. Eso no es un juego, eso no es un chiste, eso no fue un invento de alguien, es que tiene que ser así. Cuando el Banco Central pierde su autonomía, empiezan a pasar cosas como esta. Segundo, hay que frenar la emisión de dinero inorgánico, frenarla, pararla en seco. El gobierno no puede seguir emitiendo dinero alegremente. Ya no es ni siquiera un problema de imprimir billetes o de acuñar monedas. Es que simplemente electrónicamente hacen aparecer en la cuenta de quien quieran 5.000, 6.000, 10.000, 20.000 bolívares y eso no tiene respaldo en nada. Y ese es el nombre de dinero inorgánico, que yo sé que técnicamente no es probablemente el más feliz, pero todo el mundo entiende lo que significa el dinero inorgánico, que es el que no tiene respaldo en nada. Muy bien. Y en tercer lugar, más que disminuir el gasto público, que probablemente en Venezuela va a haber que mantenerlo, y a lo mejor hasta aumentarlo en cuanto a gasto social e inversión se refiere, hay que reorientarlo. Hay que reorientar el gasto público venezolano, porque actualmente se va básicamente en gasto corriente, en pago de nómina, en dádivas, en sueldos de militantes políticos. Y evidentemente lo que nosotros necesitamos es un Estado que haga inversión social, un Estado que invierta en infraestructura, un Estado que promueva la productividad del país. Entonces necesitamos también un poquito de esa receta clásica de cómo controlar el fenómeno de la inflación, ¿verdad? Más allá de estas ideas que están por allí causando mucho discusión de dolarización de la economía, etcétera. Hay formas técnicas probadas de cómo controlar el fenómeno inflacionario en particular. Eso es lo que yo quería agregarle a los comentarios. Bueno, y por supuesto, reactivación del aparato productivo, que es la otra parte de la balanza. Si no hay más bienes y servicios, pues estamos muertos. Dígame, perdón. Sí. Yo prefiero que eso lo conteste José Manuel, lo de las remesas. Venga. Sí. La pregunta específica es... Claro. Sí, de manera, sí, hay varios ángulos, pero te doy el primero y a ver si eso satisface tu pregunta. Como decía, en este momento, expertos en migración hablan de que Venezuela puede tener entre 3.8 y 4.1 millones de venezolanos migrantes en el resto del mundo. Esos venezolanos en el resto del mundo, muchos de ellos están enviando dinero a Venezuela para ayudar a sus familias a sobrevivir la tan dramática situación de la mayoría de los venezolanos. No sabemos exactamente cuál puede ser el flujo de dinero que envían, pero al menos podemos estar hablando entre 2.000 y 3.000 millones de dólares al año en flujo de divisas. El gobierno conoce esta dinámica y dada la situación de quiebra financiera, de quiebra económica y de déficit en reservas, está tratando de echarle mano a esos dólares que están entrando a la economía. Y esa es la razón por la que el gobierno anuncia que esas remesas van a ser ahora enviadas por vías formales a un tipo de cambio DICOM. Y aquí el segundo punto. Entre el tipo de cambio DICOM y el tipo de cambio del mercado paralelo, estás hablando que el tipo de cambio paralelo tiene un valor que es casi el doble. Es evidente que ningún agente económico, familia o empresa va a enviar sus remesas a través del mercado formal porque el mercado paralelo va a obtener el doble de los bolívares. Entonces es un problema de incentivos. Mientras tengas un mecanismo de controles de cambio con tipos de cambio múltiples y el tipo de cambio paralelo duplique el oficial, ningún agente económico va a tener el incentivo para enviar sus remesas por la vía oficial de DICOM. Y el último punto, que era el que yo mencionaba, pensar en las crisis como oportunidades. Estos flujos de divisas, de remesas, van a seguir aumentando en la medida que sigan aumentando los flujos de migrantes, y eso también se puede convertir, como fue en el caso de Salvador, en el caso de México, en una oportunidad, o en el caso de Portugal, Italia, España, donde gran parte de la reconstrucción de esos países se llevó a cabo gracias al flujo de divisas que los migrantes pudieron enviar a casa para reconstruir sus países. Entonces esa crisis se puede convertir en una gran oportunidad.
¿Alguna pregunta más? Tercera parte, ¿qué hacer con toda esta cantidad de empresas que fueron estatizadas? Sí, yo no quiero, Douglas, pero es muy sencillo. Todas están quebradas. Todas son financieramente inviables y producen servicios y productos de muy mala calidad o no producen. Entonces simplemente hay que devolverlas al sector privado, a las manos privadas, para que vuelvan a ser productivas y generar productos de buena calidad y ser financieramente viables. Yo no soy dogmático, yo creo inclusive en la posibilidad de acuerdos público-privados, pero lo que sí creo es que las expropiaciones donde solamente la propiedad puede ser pública es absolutamente inviable y tenemos 19 años transitando el camino del desastre en términos de producción de bienes y servicios por empresas públicas expropiadas que todas dan pérdidas. ¿Tú quieres decir algo sobre eso, Douglas? No, opino lo mismo, opino lo mismo. Quizás la única reflexión que hago es la pérdida económica, si es que existe pérdida económica del Estado, porque en buena parte esas expropiaciones se dieron y se mantienen sobre deuda y no se han pagado. Pero por lo menos la que se han pagado, por ejemplo, Sidor, ahí va a haber una pérdida económica para el Estado venezolano, entonces ahí se va a repetir en muchas empresas. Douglas, si no lo haces, aquí no te... Pero bueno. Pero permíteme. Bueno, dale. Bueno, Me ¿cuánto? paro. No, Adelante. bueno. Bueno, opino exactamente igual que José Manuel. La única observación que hago es la pérdida económica que se va a tener en muchas de esas empresas. Así como para las personas comunes y corrientes han notado que el valor en dólares de esos activos ha disminuido, esas empresas valen mucho, pero mucho menos en caso las expropiadas, en caso de lo que se pagó, de lo que se pagó por esas empresas. Y va a valer el Estado tener una pérdida económica, al igual que lo tuvo con, vamos a decir, su política petrolera. O sea, la situación del Estado está prácticamente ruina. Bien. Bueno, estamos listos entonces. Muchísimas gracias a todos por haber venido y por haber cubierto esta rueda de prensa. Muchas gracias a ti.